Y así empiezo a ver y a recorrer este espacio, porque para mí es una oportunidad preciosa de estar hoy delante de ustedes. Realmente me siento honrado de formar parte de esta casa y de poder hoy tener ese privilegio, tener esa gracia de compartir la palabra. Y yo quisiera que antes de entrar en materia, pudiéramos tener un tiempo para orar, ¿sí? Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos oraron por el predicador de hoy? A ver, en su casa, que ustedes dijeron: Señor, yo te pido por el que ha de compartir la palabra hoy, para que seas tú ministrando su corazón y su vida. Eso es muy importante, porque como usted viene a recibir, pues usted quiere que el plato que usted se va a comer sea lo mejor. Es como cuando usted va a la casa de alguien, de algún amigo, y usted va con esa expectativa y usted dice: oye, Señor, que me sirvan, que no me vayan a servir lentejas, ¿sí? Ojalá que me sirvan carne, ojalá que me sirvan lo que a mí me gusta, una paella, mire, de marisco, que ya tengo a unos candidatos de esas cosas, de esos gustos, la carne asada, que nos puedan servir eso. Así que oramos al Señor. ¿Les parece bien? Pónganse por favor sobre sus pies y oramos en esta mañana. Allá está Jorgito detrás de los niños. No, ya los papás los van a recoger. Tranquilo, Jorgito. No me ponga usted a correr por detrás de la iglesia aquí. Sí, para que ellos puedan también disfrutar de este momento. Ya todos los niños subieron a la terraza, ¿verdad? Ya todos están allá. Qué bueno. Así que oramos al Señor en esta mañana. Papito Dios, gracias por darnos la maravillosa oportunidad de reunirnos como casa, como iglesia, como cuerpo. Gracias por la oportunidad que me brindas de estar con cada uno de mis hermanos, de los cuales formo parte, de los cuales me siento parte, porque somos eso, somos tu cuerpo, somos tu iglesia, somos aquellos por los cuales el Señor maravilloso pagó un alto precio y hoy podemos disfrutar de esta vida maravillosa en Cristo. Solo te pedimos, papito, que esta mañana tú puedas hablar a nuestros corazones, que sea tu palabra ministrando. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que tú puedas calmar aquí cada corazón. Calmar. Te pido que hoy una calma especial pueda ministrar cada corazón y cada vida. Que cada uno de nosotros pueda recibir esa paz que solo proviene de tu presencia en nosotros. Gracias, papito, porque has establecido en cada uno de nosotros tu habitación. Y que cuando miro a mi hermano puedo reconocer esa gracia que está en él. Esa gracia que tú has puesto en él, que le habilita como tu hijo, como sacerdote, como rey, como ministro. Que tú lo habilitas como parte del cuerpo de Cristo. Que podamos, Padre, experimentar hoy esa unidad del Espíritu Santo. Esa unidad en la cual estamos, Señor, y en la cual nos conducimos. Gracias por esta casa preciosa, por esta iglesia que hoy se reúne, y que no se reúne solamente en este lugar, sino que se reúne en esta ciudad, en esta nación. Pido por todos la palabra que se está impartiendo en cada lugar de esta nación y del mundo entero, para que esa palabra sea depositada en corazones que puedan recibir la palabra con gozo y con alegría. Así que, papito, gracias. Gracias por lo que tú haces en nosotros. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por nuestros hijos, gracias por el hermoso espacio que tenemos para reunirnos, gracias por la vida, gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús.
Amén y amén. Brinden un aplauso al Señor. Puede tomar asiento. Quisiera leer la palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, a partir del verso 1. Los que están buscando allí en sus Biblias pueden buscar Zacarías, capítulo 3, a partir del verso 1. Y dice la palabra del Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles, y él estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, no he quitado de ti tu pecado mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de un proceso. No de un proceso. Hemos estado hablando acerca del amor del Padre. Y cómo nuestra vida florece, nuestra vida está en el mejor punto cuando cada uno de nosotros aprendemos a disfrutar de ese amor. Pero cuando hablamos acerca de esto, muchas veces este proceso en nosotros a veces se vuelve incomprensible. A veces no lo entendemos y decimos: bueno, sí, está bien, yo estoy consciente de que el Señor me amó, que entregó su vida por mí. Pero hay muchos aspectos de nosotros que nos impiden disfrutar de ese amor. Y nuestro querido Luis, durante 2 semanas ha hablado acerca de eso, habló acerca del amor, y habló la semana pasada acerca de algo que se llama la culpa. ¿Sí? ¿Cuántos conocen aquí la culpa? A ver, oye, le doy gracias al Señor por los que no la conocen, que no levantaron la mano, pero la culpa es algo tremendo. La culpa es algo que está allí, que está siempre presente. Y yo pensé, y bueno, Luis lo comentaba, la culpa no es de Dios, pero la culpa es un proceso que Dios ha puesto dentro de nosotros y que tiene 2 etapas, ¿sí? ¿Cuáles son esas 2 etapas? La primera etapa es cuando tú infringes, ¿sí? Porque fíjense que Dios ha puesto dentro de nosotros su precioso Espíritu Santo, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Su precioso Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo que va en contra de esa presencia que está dentro de nosotros, ¿qué surge en nosotros? ¿Surge qué? Surge la culpa. Pero ese proceso a través del Espíritu Santo nos debe llevar a un proceso de restauración. Dígale al que está a su lado: restauración. Eso es inmediato. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Yo quisiera aquí un voluntario. A ver, ven acá un momentico. Usted es el voluntario aquí de... Fíjense, yo voy a poner el siguiente ejemplo. Yo llego, ¿sí? Parece así, de ladito, vamos a hacerlo así. Yo llego aquí y sin querer hago esto, pero yo sigo. ¿Qué pasa? Evidentemente cometí una falta, me equivoqué, lo tropecé, lo golpeé. Yo no me detuve, no fui prudente de decirle: oye, papito, perdóname, esa no fue mi intención. Mi intención era dar un ejemplo aquí nada más. Mi intención era tumbarlo. ¿Qué pasa? Evidentemente la culpa se genera.
Pero el Espíritu Santo me dijo a mí: Gerardo, pasaste y lo golpeaste. Mi proceso evidentemente tiene que ser ¿qué? Devolverme y decirle: ¿sabes qué, papito? Perdóname, no fue mi intención. ¿Y qué pasa? Ese proceso que sucede allí, dígale que está a su lado: muere. Muere. ¿Sí? Bueno, evidentemente él también tiene un proceso dentro de su corazón que es la justificación. Él tiene que de repente empezar a luchar consigo mismo y decir: no, él no me vio. ¿Sí? No, hasta podrá decir: bueno, lo que pasa es que él también es un poquito gordito, entonces no pasaba y me tropezó. Él va a buscar la manera de justificar. ¿Para qué? Para que dentro de él no se forme algo que se conoce como una raíz de amargura. Y de repente cada vez que él me vea dice: allá está el que me tropezó, que no se disculpó. Y comienza ese proceso en su corazón. Entonces, cuando yo permito, ¿sí? Cuando yo permito que el Espíritu Santo dentro de mí haga ese proceso y me lleve al arrepentimiento, el asunto muere. Pero ¿qué pasa cuando yo no lo hago? Se genera una culpa. ¿Y esa culpa a qué punto nos lleva? Nos lleva al punto en el cual se convierte una herramienta para el diablo. ¿Sí? Se convierte en una herramienta para él. Y entonces, ¿él qué comienza a hacer con eso? Él comienza a acusarme. Fíjense lo que acabamos de leer. ¿A quién conseguimos allí? Ahí conseguimos al profeta dándole una visión a Josué, diciéndole lo siguiente. Diciéndole: te he visto delante ¿de dónde? Delante de Dios. Y llevabas vestiduras viles, y del lado tuyo ¿quién estaba? Estaba el enemigo. ¿Y qué estaba haciendo el enemigo? Estaba acusándolo. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con ese proceso, porque cuando yo cometo un error, me fascina, primera de Juan capítulo 1 verso 9, dice que si confesamos, que si pecamos, pero confesamos nuestros pecados, dice que Él, ¿quién es Él? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso es un proceso que se tiene que dar de una forma rápida en nuestras vidas para yo no darle lugar al diablo. Por eso el Señor podía decir que el diablo nada tenía en él. ¿Por qué? Porque él nunca le dio lugar. Entonces, cuando vemos la porción de la Escritura que tenemos aquí, evidentemente imagínense ustedes en pie delante del Señor. ¿Sí? Y que usted se pueda mirar a sí mismo y no se vea que no se vea con esas vestiduras blancas y resplandecientes, sino que se vea muy mal arreglado. ¿Sí? Yo hoy procuré presentarme delante de ustedes de la mejor manera, ¿sí? Para que ustedes me vieran a mí. O sea, procuré, bueno, a ustedes que las esposas lo visten a uno también, ¿no? Y lo acomodan. Mi esposa aprobó mi vestimenta el día de hoy. Ella hace ese trabajo del Espíritu Santo y me dice: no, así no, papito, cámbiese eso y póngase lo otro. ¿Dónde están los esposos también que tienen ese Espíritu Santo en la casa? Ya están, levantan la mano contentos. Ustedes son del equipo mío. Pero fíjense que es una posición muy incómoda. Yo en estos días tuve un sueño, ¿sí? Y en ese sueño estaba recibiendo a una familia, pero resulta que cuando yo me veo que estoy recibiendo a la familia, no estaba bien vestido. Es más, casi que no estaba vestido. Estaba solamente en ropa interior, ¿sí? Menos mal que tenía los buenos, no tenía los malos, no tenía los del hueco, por lo menos eran los buenos. Pero resulta que yo estaba así y en ese sueño yo no me hallaba. Yo no hallaba qué hacer. ¿Por qué? Porque yo no me sentía digno de recibir a esas personas porque no estaba vestido de la forma correcta. Entonces, esa es la posición y esa es la situación donde vemos nosotros a Josué, ¿sí? Al sumo sacerdote Josué, en pie delante del Señor, vestido con vestiduras viles. Ni siquiera era que estaba feo, estaba vestido con vestiduras viles. Una vestidura vil es una vestidura
que literalmente está llena, permítanme usar la expresión, está llena de excremento. Imagínense ustedes vestidos con una ropa llena de excremento. Yo creo que es una posición en la cual ninguno de nosotros quisiera estar. Pero esa era la posición que tenía él, fíjense. Y dice que estaba Satanás acusándole, posiblemente diciéndole, mira cómo está vestido, mira cómo está, mira lo que hizo, mira aquello. Y el sumo sacerdote podía estar allí escuchando y sabiendo que lo que él estaba diciendo era ¿qué? Era cierto. Pero aunque usted pudiera decir, siempre les he dicho que cuando leamos el Antiguo Testamento, siempre procuremos en él conseguir ¿a quién? ¿Buscar a quién? Buscar a Cristo, ¿sí? Buscar su obra. Este pasaje que nosotros estamos viendo allí es un pasaje que nos muestra la obra perfecta de Cristo, ¿sí? Y es hacia allá donde nos dirigimos, a conocer y a entender esa obra perfecta de Cristo. Esa obra de amor que Cristo hizo por todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que hace Dios? Lo segundo que vemos allí, está parado frente al ángel de Jehová. Fíjense que el ángel de Jehová es una referencia directa a Cristo, ¿sí? Es una referencia directa a Cristo. Cuando usted ve en la Escritura que habla acerca del ángel de Jehová, está haciendo una referencia a Cristo. Él estaba parado delante de Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué más dice ahí? ¿Cuál es la posición que hace el Señor? El Señor posiblemente lo está escuchando. ¿Y Jehová qué hace? ¿Reprende a quién? ¿A quién reprendió? A Satanás, ¿sí? En nuestra justicia, posiblemente, no sé qué hubiese hecho usted, a lo mejor yo le hubiese dicho a Josué, mira, el diablo tiene razón. Pero menos mal que no estaba delante de mí, estaba delante de Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Le reprende, lo manda a callar. Y acto seguido de eso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Reconoció que estaba vestido de vestiduras viles. Pero ¿qué le dijo? Quítenle esas vestiduras, ¿sí? Y pónganle vestiduras ¿de qué? Vestiduras de gala. Ya va un momentico. Él está diciendo, él es el sumo sacerdote. Y usted podrá decir, bueno, menos mal que era el sumo sacerdote. Mira, todos nosotros, yo cuando oraba al principio, la Escritura dice que Dios ha establecido ¿qué? Reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros tiene esa función delante del Señor, de sacerdocio. Es decir, que si hablamos figurativamente, cada uno de nosotros está en esa posición delante del Señor. Pero el Señor no se inmuta en las cosas que el diablo le está diciendo, en las acusaciones que el diablo le está diciendo. Él no se inmuta de eso. Fíjense que hay otra referencia, ¿sí?, a las vestiduras viles, porque pudiéramos pensar, si yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿qué piensan ustedes acerca de las vestiduras viles? ¿Qué significan? ¿Qué significado tienen? ¿Qué me pueden decir ustedes? Ajá, la ropa inmunda habla ¿de qué? Del pecado. Sí, es el pecado. Pero fíjense lo siguiente, miren lo que dice en el libro de Isaías. Isaías capítulo 64, verso 6, dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos allí? Upa, vale, Celestica, estás rápida. Qué bueno, dice lo siguiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapo de inmundicia. Sería muy fácil pensar que esa posición que Josué tenía delante del Señor estuviera haciendo referencia hacia su pecado. Pero fíjense que estábamos hablando ¿de quién? Estábamos hablando del sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote que entraba ¿a dónde? Que entraba al lugar santísimo una vez al año. Que tenía que entrar con un traje que tenía campanitas para que la gente supiera que cuando entraba no moría por su condición, sino que cuando las campanitas sonaban decían, no, allá está el sumo sacerdote, todavía está vivo, no se ha muerto.
Y aparte de eso llevaba una cuerda atada al pie, porque si el hombre moría, jalaban la cabullita y sacaban el cuerpo. Este hombre estaba de pie, vestido con vestiduras viles, vestidos con trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia hacían referencia también a las toallas sanitarias femeninas usadas en aquella época. Y dice la Escritura que como trapos de inmundicia es nuestra justicia. Es todo aquello que tú y yo tratamos de hacer para agradar ¿a quién? ¿Para agradar a quién? A Dios. Todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga que no esté enmarcado en la justicia de Cristo, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas solamente por el hecho de agradar a Dios? Tú no necesitas hacer nada para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya te amó. Tú no puedes hacer nada para ganarte su favor. Tú no puedes hacer nada para ganarse su perdón. Tú no puedes hacer nada para recibir de Él las bendiciones, porque Él ya no las dio. Pero ¿qué pasa? Que la imposibilidad que tenemos nosotros muchas veces es porque no hemos comprendido su amor. La Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Ese amor de Dios se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Y necesitamos, amada familia, necesitamos comprender ese amor, vivir en esa esfera de amor, entender que el Señor nosotros no estamos vestidos con trapos de inmundicia, nosotros estamos hoy revestidos de su justicia, de su gracia y de su amor. Y en esa condición es en la cual tú y yo debemos permanecer. Entonces, el Señor reprende al diablo. El Señor reconoce las ropas de Josué. ¿Y qué dice? Esas ropas tenemos que cambiarlas. Eso hace una referencia directa ¿a dónde? Eso hace una referencia directa a la cruz, a Cristo. ¿Por qué? Porque fue Él el que nos vistió a nosotros. Él fue el que nos dio las vestiduras, el que limpió. ¿Sí? La Biblia dice que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esa obra la hizo Cristo por todos y cada uno de nosotros, para que hoy nosotros podamos disfrutar esa verdadera libertad en Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esa gracia preciosa de Dios, entonces podemos ver, cuando nosotros entendemos eso, que es su justicia, entonces podemos entender la gracia. Podemos entender lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque el Señor ordena y le dice, quítenle esas vestiduras viles. Vístanlo de ropa de gala. ¿Sí? Y no solamente eso, no solamente le puso una ropa de gala, sino le dice, pónganle una mitra. ¿Usted sabe lo que es la mitra? La mitra, ¿qué era? Era un gorro que usaban los sumos sacerdotes, que estaba hecho ¿de qué? Estaba hecho de lino. ¿Sí? Lino fino, y de paso dice, pónganle una mitra nueva. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo un orden sacerdotal antiguo, nosotros estamos en un orden sacerdotal nuevo, que es el orden según Cristo, según Melquisedec, ¿cierto? Entonces Él le dice, pónganle esa mitra nueva. Y cuando nosotros vemos la mitra en el Antiguo Testamento, la mitra estaba compuesta por algo, era lino, era un lino que se enrollaba, ¿sí? Que se ponía sobre la cabeza, que lo usaban los sumos sacerdotes, y tenía una placa de oro en la frente que decía ¿qué? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué decía esa placa? ¿Cómo? Santidad a Jehová. ¿Sí? Como un recordatorio de cuál debía ser esa vida. ¿Sí? Pero hoy nosotros no tenemos una mitra aquí en nuestra cabeza, ni un sello en nuestra frente que dice santidad a Jehová. Usted hoy porta dentro de sí una gracia maravillosa del Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Que la obra de Cristo y su justicia hoy te hace santo.
Hoy nosotros somos santos, no porque no hagamos nada, es porque no hagamos nada malo, es porque Cristo nos santificó. Su obra en la cruz es suficiente y fue poderosa para santificarnos. El gran reto que tenemos nosotros, amada iglesia, el gran reto que tenemos nosotros es aprender a conocer la obra de Cristo en la cruz, para poder entender su amor, para ver que todo lo que Él hizo fue completo, que no le falta nada. Nada, no le falta nada, todo lo hizo completo, todo lo hizo perfecto para que tú y yo hoy no vivamos gobernados por la culpa. La culpa es algo que tiene solución. Tiene solución. ¿Y esa solución la tiene dónde? Eso lo tiene a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Es allí donde toda la culpa se va. ¿Qué dice Él? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lo dice su palabra. Él quiere llevar nuestras cargas, Él quiere llevar nuestra culpa. Todo lo que nos separa de Él, Él le dice, entrégamelo, dámelo, yo lo llevo. Pero entonces, ¿qué más sucede allí? Dios dice, el Señor dice que lo vistan de ropa de gala, ¿sí? Piense usted en ese mejor vestido que usted tiene, que usted sabe, esas mujeres que saben, cuando yo me pongo ese vestido, mi esposo se vuelve loco. Y si no es casada, dice, mejor no me lo pongo para no volver loco a nadie. Piensa en su mejor vestido, piensa en su mejor ropa. Y eso no es ni el 1% de las vestiduras del Señor que Él ha puesto sobre tu vida. Porque Él te ha revestido con su justicia, Él te ha revestido con su gracia, Él te ha revestido con su amor. Y aparte de eso, cuando Dios te restaura, como lo vemos allí, que Dios estaba restaurando a ese sumo sacerdote, Él lo restaura ¿en dónde? La mitra representa la dignidad y el llamado que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y cuando venimos a Él, es cuando estamos habilitados para poder operar en ese llamado. Fuera de Él no lo podemos hacer. Y Él hace eso en cada uno de nosotros. Yo sé que el Señor hoy está restableciendo en muchos corazones, está restableciendo esa gracia, está restableciendo ese amor y esa posición que el diablo nos quiere robar, porque eso no es algo, es una estrategia que Él ha usado y seguirá usando, pero con la cual los hijos de Dios necesitan estar blindados. No estoy diciendo esto que si usted hoy se equivoca, usted dice, no, pues el pastor dijo que yo no tengo por qué sentir culpa, que se arregle él. No, yo no estoy diciendo eso. Recuerden lo que dije al principio, cuando el Espíritu Santo te redarguye, cuando el Espíritu Santo de una forma tan hermosa te dice, ¿sabes qué? Lo hiciste mal. Esa es la oportunidad preciosa para yo ir a Él y restaurar mi comunión. No dejemos pasar el tiempo. No debemos dejar que el enemigo tome lugar y tome propiedad sobre eso y te pueda acusar. Pero hay algo que me gusta. Hebreos 4, debemos entender que Él no solo nos quita la culpa, sino que nos viste con su justicia. Y también, ¿qué pasa? Que cuando tú te vistes de la justicia de Dios, ya Satanás no te puede acusar. ¿Sí? Cuando Josué fue vestido con esas vestiduras y fue puesta con esa mitra, el diablo no tuvo nada que decir. Cuando tu vida es revestida de Cristo, cuando estás en Él, el diablo no tiene nada que decir. Por eso dice la Escritura que en Romanos 8, del 33 al 39, es una escritura poderosa. Me gustaría que la leyéramos. Dice así, Romanos 8, 33. Vamos a leer hasta el 39. Dice, si yo les preguntara a ustedes hoy, antes de leerla, ¿quién tiene la autoridad
para acusarte y para condenarte. ¿Quién la tiene? No, sí, hay alguien que la tiene. ¿Quién la tiene? Dios y Cristo. Él la tiene. Él tiene la autoridad. Pero cuando tú reconoces eso y dices, el único que tiene la autoridad es Él, entonces esta palabra cobra un significado distinto, porque dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Imagínense, lean lo que sigue. ¿Qué dice? Dios es el que justifica. ¿Sí? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de responder a una pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues la respuesta lógica sería Dios. Pero no, aquí no hay una coma. Si hubiese una coma allí, estaríamos en problemas. Pero no hay una coma. Dice, Dios es el que justifica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando viene la acusación, ¿qué viene después de la acusación? Diga conmigo, la justificación. Cuando viene la acusación, automáticamente desde el cielo viene la justificación para tu vida. ¿Qué más dice? ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo, recuerden, ahí no hay ninguna coma. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice? Y el que también intercede por nosotros. Esto es maravilloso entenderlo. Esto es poderoso que lo podamos entender y atesorar en nuestro corazón. Que no es solamente entender que no hay nadie que me pueda acusar. Usted me va a señalar. No, usted no me puede acusar a mí. No es eso. Eso es el 1% de ese pasaje. Lo maravilloso es entender que aunque nadie te puede acusar, sí lo hay. Y aunque lo haya y te acusen y te señalen, y aunque el enemigo esté diciendo cosas tuyas, el Señor está diciendo, Dios es el que justifica a través de su Hijo Jesucristo. Además de eso, es que está diciendo, Dios es el que, Cristo es el que intercede por nosotros. ¿Sí? La Escritura dice en Hebreos 4:14 al 16, ya vamos a volver de nuevo allí a Romanos, pero Hebreos 4:14 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, diga conmigo, gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo puedes unir con Romanos y puedes entender el proceso que sucede cuando somos acusados. Aquí está el Señor intercediendo. Yo no sé qué Él pueda decir de mí, pero sé que Él, por todo lo que yo pasé, o por todo lo que yo paso, Él pasó también. Y como Él pasó por eso, Él puede decir, ya va un momentico, yo pasé y lo hice bien. Él es mi Hijo, Él está en mí, Él también lo va a hacer bien. Esa es la realidad de estar en Cristo. Esa es la realidad de vivir con Él, de vivir en Él. A esa realidad nosotros estamos expuestos cada día, y cuán maravilloso es entenderla. Yo sé que usted está viendo ahí conmigo y está tan sorprendido como yo de ver cómo, porque no somos perfectos, no somos, humanamente hablando, no somos Cristo, pero en fe, en su justicia, sí lo somos. Y cuando vemos eso, entonces nuestra perspectiva comienza a cambiar.
Comenzamos a ser prudentes. Ayer, estudiando sobre la culpa, me sucedió algo. Y es que la culpa no solo la utiliza el enemigo, nosotros también la usamos. ¿Sí? O sea, nosotros la usamos. Y es más, yo pido perdón aquí delante de ustedes si en algún momento he procurado usar la culpa, para usar el término, para motivarles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuántas veces uno como pastor puede decirle a una persona, ¿sabes qué? Tú necesitas hacer esto. ¿Sí? Tú quieres manifestar ese amor que tienes por el Señor. Bueno, ven, trabaja, ven, hace. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy usando la culpa como una herramienta. Y por eso les digo, o sea, ayer cuando yo hablaba de eso, lo pude ver en mi nieto, que está por ahí. No está corriendo, pero no, está arriba en la terraza. Mi nieto, la noche del viernes, en un momento se sintió molesto. Y entonces él entró a nuestra habitación y en un proceso de desahogo, o el proceso de su proceso, él tiró las almohadas al piso de la cama. Y entonces había un vaso con agua y una almohada tumbó el vaso, mojó la almohada. Entonces, Lucas, ven acá. Y entonces traté de explicarle lo que estaba pasando, pero me mojó la almohada. Entonces al otro día yo lo veo sentado en el mismo sitio con otro vaso de agua, él sentado, y yo lo veo y le digo, Lucas, ¿qué hace ese vaso de agua ahí otra vez? Recuerda que ayer me mojaste la almohada. Y de una vez el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué lo tienes que hacer sentir culpable? ¿Sí? Y yo estoy hablando de un asunto muy trivial de casa, ¿sí? Porque tampoco es que lo estoy... Pero el Espíritu Santo trajo eso a mí y me dice, ¿por qué lo estás haciendo sentir culpable? Y entonces me di cuenta y dije, ¿cómo usamos la culpa para conseguir las cosas? ¿Cómo usamos la culpa en nuestro diario vivir? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted no le ha dicho algo? Oye, usted a una persona que de repente llegó tarde y usted le dice, tú sí eres desconsiderado conmigo, llevo aquí 15 minutos esperándote y nada, y no has llegado. ¿Qué estás usando? Tienes razón, evidentemente tienes razón, pero no estás usando la culpa. Y la Biblia no dice usa la culpa, la Biblia dice usa la justificación. Cuando nosotros empezamos a justificar, ¿sí? Si yo hubiese usado la justificación, yo hubiese podido entender a mi nieto y no lo hago sentir culpable. ¿Sí me doy a entender? Si hubiese usado la justificación, si hubiese usado el recurso de la cruz, si hubiese usado la justicia de Dios y no la humana. Porque fíjense, cuando lo que hablamos de la justicia humana, cuando yo aplico mi justicia humana, literalmente estoy quitando las vestiduras que el Señor me ha puesto y me estoy vistiendo con trapos de inmundicia. Esto es tan interesante, ¿verdad? Dígale que está a su lado, esto es muy interesante. Ahora, en este proceso de la culpa, hemos hablado algunas cosas, pero hay algo que es lo más difícil de la culpa. Y es perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Ese es el proceso más difícil. Yo ayer compartía con un grupo en Ejido y les decía a ellos que durante muchos años yo me culpé a mí mismo por algunas decisiones mal tomadas en el área económica que trajeron a mi familia a un proceso económico demasiado fuerte, demasiado duro, que le doy gracias al Señor que en ese proceso mis hijas estaban muy pequeñas y no se dieron cuenta. Pero fue un proceso muy duro que lo vivió mi esposa conmigo, y cuando yo veía o cuando yo sufría las consecuencias de eso, ¿sí? Porque quedé debiendo una cantidad de dinero demasiado grande. Y entonces cuando yo tenía que enfrentar a alguien, la culpa venía y decía, ¿yo por qué tuve que hacerlo? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me asocié? ¿Por qué violé la palabra? Porque la Escritura dice, no unáis en yugo desigual con incrédulos. Y yo hice relaciones comerciales con personas que no tenían la misma
fue que yo, bueno, mira, eso era, ustedes han escuchado esa expresión, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Por eso ruego, no, esa parte no, solamente hasta ahí. La culpa. ¿Cuántas veces nos acosamos a nosotros con la culpa? ¿Cuántas veces nos laceramos? ¿Cuántas veces decimos por qué? No tuve que haberlo hecho. Eso no proviene del Espíritu Santo de Dios. Eso no proviene de Él. Eso es un asunto que nosotros debemos resolver dentro de nosotros. Y lo resolvemos con el perdón. Pero el perdón ¿hacia quién? El perdón ¿hacia quién? Hacia la persona más difícil. ¿Sabe cómo se llama esa persona? Se llama a mí mismo. ¿Cómo cuesta perdonar a mí mismo, verdad? Mucho. Mucho. Y yo tuve que comenzar, porque yo entendía que el Señor me había perdonado. Yo entendía que había salido adelante con las consecuencias. Gracias al Señor pudimos saldar todas las deudas. Todas las deudas las pudimos saldar. Un proceso de entre 10 y 15 años para poder salir de allí. Mucho. Pero el Señor nos dio la gracia. Yo ya le decía, menos mal que para ese entonces no estaba la moda de salir del país, porque yo hubiese sido uno de los primeros migrantes. Pero no era una opción, yo no sé, ahorita la gente ve tan fácil salir e irse. No, para mí eso era imposible, impensable. Y además de eso, que yo no iba a dejar a mi familia con el problema, porque usted sale y se va, pero la familia queda con el problema. Entonces, ese proceso, yo tuve que entrar en un proceso de perdonarme a mí mismo. De decir, Gerardo, y lo hice varias veces, empezaba a decir, Gerardo, te perdono. Te perdono por esto, por haber tomado malas decisiones. Te perdono por haber expuesto a tu familia a esta situación. Te perdono por esto, te perdono por esto. Y bueno, avanzaba un poco más. Cuando la culpa venía otra vez, tenía que volver a ser, Gerardo, te perdono. Hoy puedo decir delante de ustedes que ese fue un curso que yo hice, un curso de economía que me costó, echando números, como más de $20,000. Me pudo haber costado ese curso de economía financiera, de manejo de recursos, de asociaciones, ¿sí? Y lo pude aprender en esa gracia del Señor. Pero les digo, fue fuerte responderle a las personas, y a todas se les respondió, a todas se les compensó, a todas se les dio lo que tenía que decir, perdón. Pero cuando se trataba de mí, yo no quería perdonarme, porque yo decía, si yo me perdono, la vuelvo a hacer. Eso me parece mucho a las esposas, ¿verdad? Cuando dicen, si yo lo perdono, lo va a volver a hacer. No, perdónelo. Entonces, tuve que perdonarme a mí mismo. Y sé, viendo sus rostros, que usted también está luchando con muchos asuntos en cuanto a eso. En muchos aspectos usted está luchando en cuanto a eso, de que usted no se ha perdonado a sí mismo. Y entonces, ¿qué se está vistiendo usted? ¿Qué se está poniendo? Se está poniendo un trapo de inmundicia, porque el Señor te está diciendo, hijo, yo te perdoné, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Vístete de mi justicia. Y en su justicia tú eres perdonado, tú eres amado, tú eres aceptado, tú eres restaurado, tú eres vestido en su justicia. En mi justicia me he hecho el trapo sucio. No, amén, no. Amén, no. En mi justicia me he hecho el trapo sucio, pero en su justicia soy vestido con vestiduras resplandecientes. Y así es como necesitamos mirarnos. Así es como necesitamos, y aspiro y anhelo en el Señor, que usted pueda salir de aquí hoy mirándose a sí mismo y decir, Señor, no es por mí, no es porque yo lo haga muy bien, no es porque yo sea el mejor hijo, es porque a ti te ha placido vestirme de esta ropa de justicia. Ayúdame a vivir dignamente. Ayúdame a vivir dignamente. Yo estoy seguro que aquí, si alguien está vestido hermoso, lo primero que hace cuando se va a sentar es mirar que el asiento no tenga nada que le pueda manchar. A mí me dio pena una vez aquí con una hermana, yo no sé cómo, cargaba un vestido rojo, iba a compartir la palabra,
y se sentó en una silla y estaba llena de grasa. Pregúnteme cómo. Y se manchó su vestido. Pero nosotros tenemos esa vestidura con el cual el Señor te ha vestido. Que inclusive, aunque si la ensuciaras, dice la Escritura que tenemos un abogado. El mismo Señor dice, ya un momentico, aquí se ensució una vestidura, ven acá, aquí está mi sangre. Yo la limpio. Ven acá, yo la limpio. Si nos damos cuenta, cuán maravillosa gracia a la cual estamos expuestos nosotros. Eso es un amor, ese es su amor. Esa es la manera como Él muestra su amor para ti y para mí. Él te justifica. Él no te condena. Por favor, no lo hagas tú. A veces decimos, ¿quién acusará a los escogidos? Y pensamos para allá para afuera, que nadie allá afuera me puede acusar ni me puede señalar. Pero lo que yo me señalo, lo que yo me acuso, ¿cómo hacemos con eso? Quiero de verdad en el Señor que tú puedas entender que toda culpa que puedas estar experimentando está directamente relacionada con el conocimiento de su amor. Es decir, que mientras más culpa siento, ¿qué sucede? Menos estoy comprendiendo su amor. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? Volvamos de nuevo a Romanos capítulo 8. ¿Qué dice allí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Léalo conmigo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas. ¿En qué cosas? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí este cierre es precioso. Por lo cual, estoy seguro. ¿Qué dice? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te está separando del amor de Dios? ¿Ah? De parte de Él, nada. De parte de nosotros a veces muchas cosas. Sí. De parte de Él a veces muchas cosas. Una relación que no proviene de Dios te puede separar del amor de Dios. Un trabajo. ¿El trabajo te puede separar del amor de Dios? ¿Ah? De Él hacia nosotros, nada. Pero de nosotros a Él, muchas veces sí. Lo maravilloso es que esto, dígale al que está a su lado, esto no depende de mí. Esto no depende de mí, esto depende de Él. Y como depende de Él, en su amor vivo. El detalle es que a veces, fíjense que en estos días pensaba y decía, el pez se da cuenta que está en el agua. No. La única manera de que el pez se dé cuenta de que está en el agua es cuando lo sacan del agua. ¿Por qué? Porque comienza o trata de respirar y no puede. No está en su elemento. No está en su elemento. Y así como el pez, o así como te sucede a ti cuando te metes en la piscina y te vas debajo del agua, tú sabes, aquí yo no puedo respirar. Tengo que salir a agarrar aire.
así como sucede, nosotros debemos entender que debemos vivir en esa dimensión y que tenemos que estar alerta cuando nos salimos de ese amor, que comenzamos a dar patadas de ahogado, ¿no? Dice que empezamos a buscar el aire y no lo conseguimos. Así debemos entender que nuestra vida está sumergida en ese amor y que cuando algo nos está sacando de esa gracia, de ese amor y de esa justicia, tú te tienes que dar cuenta a través de tu Espíritu Santo y tienes que decir: Señor, necesito volver a tu amor. Necesito volver a ese ambiente donde yo florezco, donde yo respiro, donde yo habito, donde yo estoy. Y esa es su presencia. Esa es su gracia. Por favor, póngase de pie. Me gustaría orar. Amado Padre, aquí está tu esposa, la amada, por la cual se pagó el precio más alto, la vida de Cristo. Su sangre, su costado traspasado, dieron el punto de partida para que hoy podamos presentarnos delante de ti sin culpa. Gracias. Gracias porque cuando experimentamos ese nivel de justicia, entiendo, Padre, que hay muchos razonamientos que vienen a nuestra mente. Cuando seguimos leyendo la revelación de Zacarías, vemos cómo le dices tú allí, cómo debían conducirse, qué debían hacer. Pero hoy, tú a nosotros nos dices: recibe mi amor. Ese amor que transforma nuestro pensamiento, que transforma nuestra vida. Ese amor que nos invade. Ese amor que es el que opera en nosotros. Todo proceso de cambio, todo proceso en nosotros estado fuera de tu amor, tú no lo recibes. No tiene efecto en nosotros, porque es solo a través de la cruz que nuestra vida es transformada. Y hoy, Señor, te pedimos con toda humildad, Señor, en tu gracia y en tu amor, que podamos vivir, Señor, en esa plenitud del amor de Cristo en nuestro corazón. Que como aprendimos, Señor, la semana pasada, a través de la experiencia de David, de estar sumergido en tu amor, que cuando aprendemos a vivir en esa atmósfera del amor, el juicio no está presente en nosotros. Y por ende tampoco está presente la acusación. Ayúdanos, Señor, a vivir. Perdónanos por todo juicio emitido, Señor. Cuando hemos emitido, Señor, juicios vestidos con ropas viles, Señor, te pedimos perdón. Pero gracias, porque hoy, Señor, por el entendimiento de tu palabra, por la gracia de tu perdón, por la obra de la cruz, hoy salimos de aquí, Señor, vestidos de lino fino, resplandeciente, con la autoridad, con la gracia que solo procede de ti, Señor, de tu obra,
con esa mitra en nuestra cabeza, no con un letrero que dice santidad a Jehová, sino con una palabra que dice que hemos sido santos, apartados para Él y en Él. Gracias, Señor, porque tú te llevas hoy toda carga, todo pensamiento, Señor, que nos acusa. Tú te lo llevas, Señor. Y guíanos para vivir en esa libertad a la cual tú nos llamaste, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que haces. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias por tu perdón. Gracias por esa obra de Cristo, por su amor, por su justicia, en la cual hoy estamos sumergidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo no sé, quisiera preguntar que si hay alguien aquí hoy que nos esté visitando o que haya venido algunas veces y que pueda reconocer y entender hoy a través de su palabra que no ha disfrutado de ese amor, que no está disfrutando de ese amor de Dios y que hoy quisiera recibirle en su corazón. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él. Si hay alguien que hoy necesita que Cristo entre a su corazón, yo le animo, por favor, pase aquí adelante, venga aquí al frente. Nos gustaría orar por ti. Nos gustaría que pudieras experimentar esa plenitud y esa profundidad de ese amor de Dios. Si hay alguien que no lo haya experimentado, le invitamos que venga para que pueda ser recipiente de ese amor. Iglesia, extienda por favor sus manos para acá. Aún no hemos finalizado. Extienda sus manos y oremos aquí. Este es un momento precioso. Este es un momento en el cual pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón. Él dice que Él está aquí llamando. Lo que tú has podido experimentar hoy, lo que hemos experimentado hoy, ha sido esa gracia del Señor tocando nuestro corazón. Y sola esa gracia se recibe cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Él, cuando le decimos a Él: entra en mi corazón. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes quieren recibir a Cristo en su corazón? ¿Quieren entregarle la vida a Él? ¿Quieren ese proceso de transformación en su interior que se gesta a nivel de su amor? Si lo quieren, entonces yo quisiera orar por ustedes en esta hora. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy las gracias, Señor, porque hoy es una oportunidad preciosa de salvación. Yo te doy las gracias por este hombre y esta mujer que pasan aquí al frente para entregar su corazón a ti. Yo sé que hay muchas cosas en su interior que en este momento están dando vueltas, pero como orábamos al principio, Señor, que esa calma que solo proviene de ti, que esa paz pueda gobernar sus corazones y sus vidas. Y que hoy, Señor, ellos puedan tener ese encuentro contigo.
con tu amor. Hacer una oración. Ustedes la pueden repetir conmigo. Esto no es algo mágico. Esto es algo en el cual nosotros, en un acto de fe, le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón. Y a partir de aquí, Dios comenzará a hablar en nuestros corazones y en nuestras vidas. A gestar ese proceso, a llenarnos con su presencia, con su amor y con su vida. Así que oramos al Señor. ¿Sí? Repitan conmigo. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy venimos a ti para pedirte que quites nuestras vestiduras viles y nos revistas con tu justicia, con tu amor, con tu gracia y con tu perdón. Hoy recibimos tu amor y tu perdón. Limpia nuestra vida y llena mi corazón con tu presencia. Hoy te recibo como un padre. Recíbeme como un hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que sea Él formándose en ti cada día. Que sea Él. Antes de retirarnos, quisiera que hiciéramos una oración por Nicolás. Nicolás es un hermano de esta casa, ¿sí? Aquí tengo a su amada esposa, muy afligida por lo que está sucediendo. Él está en una situación clínicamente muy difícil. Aquí tenemos uno de los especialistas y reconocemos que es solo un milagro del Señor en su vida, para que Él pueda recuperar sus fuerzas y pueda recuperar su sanidad. En este momento está atravesando un proceso en sus vías respiratorias muy severo. Está con respiración mecánica en el Seguro Social. Y es bastante complicado. Pero reposamos. Ayer hablaba con Helen y pedimos al Señor que se haga su voluntad sobre la vida de Nicolás. Nuestro anhelo, a veces he estado siendo administrado en cuanto a orar al Señor, porque a veces nosotros oramos al Señor y queremos imponerle nuestra voluntad. Sí. Si usted me dijera hoy, si usted me dijera, ore, Señor, sácalo, levántalo, restáuralo, sánalo. Eso es lo que nuestra fe y nuestro anhelo, nuestro corazón desea. Pero más allá de eso, de nuestro anhelo, es su voluntad. Por eso cuando al Señor le dijeron sus discípulos, enséñanos a orar, Él les dijo, diríjanse al Padre, diríjanse a Dios como un Padre, porque Él es su Padre. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero siempre pidiéndote que su voluntad sea hecha tanto en el cielo como aquí en la tierra. Así que oramos al Señor con todo el deseo de nuestro corazón de que Él sea restaurado. Pedimos al Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Tú conoces nuestro corazón. Sabes que nuestro corazón está lleno de los mejores deseos y de las mejores aspiraciones para Nicolás. Que su salud sea restaurada, que sus pulmones respondan al tratamiento y que aún, Señor, su cadera que necesita ser operada en medio de este proceso pueda ser restaurada, Señor. Pero cerramos con esto, Señor. Que sea tu voluntad hecha sobre su vida. Y sí pido, Señor, por el corazón de su amada esposa, de sus hijos, de sus hijas, de su yerno que está allí con ellos. Que sus corazones sean confortados, Señor, en la paz, en la esperanza y en el amor, Señor. Que ellos en medio de este proceso tan difícil no dejen de experimentar en ningún momento tu amor, tu cuidado, tu provisión, Señor. Porque sé que hay muchos gastos, sé que hay muchos retos, pero también sé, Señor, cómo tú te has provisto
de una manera sobrenatural. Así que, papito, en esta hora, guíanos, Señor, y ayúdanos. Guarda nuestros corazones en la esperanza y en la fe, Señor. Que no nos movamos de esa roca inconmovible que es Cristo Jesús en nosotros. Así que te alabo, Padre, y te doy las gracias por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia preciosa, sean y continúen siendo muy bendecidos en Cristo Jesús.